Muy buenas, muy buenas. Joe Pérez Oribe y Álvaro Longoria. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estáis? muy bien. Qué lío, ¿no? No he entendido nada, no estoy entendiendo nada. Querías Ni... poner a Perales, pero es que a lo mejor te estás equivocando de invitados. Nos No, no. ibas a recibir con Perales, que no tengo nada en contra de Perales, pero joder, estamos hablando de los Rolling Stones, me pegas unos cambios. Efectivamente, porque son los prismas de la creatividad, Joe. Y nuestra banda sonora es Mm, Perales con el ¿y quién es él? Entonces siempre nos mm. la cantamos aquí 3 minutos antes para calentar motores. Y no he podido, no sé por qué ha fallado todo. Le ha dado por fallar todo. Yo creo que puede ser culpa de los Rolling. Vamos a echarle la culpa a los Rolling, ¿qué te parece? Perfecto, siempre es perfecto. Oye, ¿cómo va el concierto? Pues va bien, va bien. Lo que comentábamos fuera de antena. Bueno, es el primer gran concierto después de la era COVID, entonces estamos como inventando un nuevo mundo. Y todo es muy difícil porque, claro, con artistas de avanzada edad como son los Rolling, que ya rozan los 80, hay que tener mucho cuidado. Porque cualquier Uh, contagio del equipo, que no son solo ellos tres, sino un gran equipo detrás, cancelaría un poco las posibilidades de continuar con la gira. Con lo cual, todo nerviosismo, todo seguridad, todo atención y cuidado, como debe ser. Pero claro, dificulta todo mucho. o sea, estamos hablando del último gran concierto de los Rolling Stone en España. Hombre, no sé si es el último, porque de los Rolling Stones se lleva diciendo que va a ser el último desde que yo tenía 14 años, me acuerdo. Y ahora con Eh, 18, pues se sigue diciendo, ¿no? Ahora con 18 se sigue, con 22, perdón, se sigue diciendo. No sé, Bueno, quién sabe, ojalá que no, porque vamos, encantaría tener Rolling durante mucho tiempo. bueno, pues es este fin de semana ya, ¿no? El concierto. Es pasado mañana. Ah, pasa mañana. El fin de semana creo que es el de Perales. Qué cabrón. O sea que el miércoles tenemos a los Rolling en el Wanda. Sí, Muy bien, bueno, sí, pues ahí lo bueno, tenemos. Promo de últimas entradas, he visto que quedaban como 7 entradas todavía disponibles. Así que, igual que en sí. este streaming, la gente, después del streaming, os vais a livenation.es, ¿no? Ahí está la opción y lo compráis. Esto estaba fuera de previsión, el hacer un poco de promo, pero ya que ha surgido, pues de una. Muchas Eh, gracias. bueno, dicho eso, vamos a hablar de creatividad. Como sabéis, la creatividad, aparte de nosotros en nuestra audiencia, nuestro público, somos aquellos los que nos hemos apropiado del término para meterlo dentro de los departamentos, ¿no? Director creativo, eh, la industria creativa, como si la creatividad fuera solo de la publicidad o fuera solo del marketing, cosa que es completamente errónea y además se ha demostrado que la creatividad está presente en todas las industrias, en todas las profesiones y que es inevitable para el éxito. Eso es lo que nos contaba Manifiesto, que es quien impulsa este programa, y dijimos, vamos a montar un streaming, que en este ya es el sexto episodio, con personas profesionales de máxima referencia en diferentes campos. Y en este caso, Álvaro Longoria, cineasta, y Joe Pérez Oribe, que tiene una complicación enorme para tu descripción, porque dentro de tu polifacetismo, pues he dicho, pues directamente Joe Pérez Oribe, y ya que cada uno que te encaje dentro de la parte de la música, espectáculo, televisión e empresa. Entonces, dicho eso, Álvaro, ¿qué es para ti la creatividad? Esa es la primera pregunta con la que empezamos siempre el programa. Bueno, a ver, yo creo que la creatividad es la esencia del ser humano, ¿no? Es ese impulso que nos lleva a algunos, no a todos, a intentar hacer las cosas de una manera diferente. Y eso es lo que ha llevado al progreso de la humanidad, ¿no? Si todos hiciésemos todo siempre igual, no habría creatividad y seríamos todavía bastante primitivos. Esa creatividad es ese deseo de cambiar todo el rato, ¿no? Y eso en el arte o en la, sobre todo en el arte es donde más se ve, ¿no? Y se, y se impulsa y se desarrolla. Y gracias a eso tenemos gente creativa que además son genios. Eso para mí es la creatividad. Y el hacer las cosas diferente. Yo creo que como parte de una necesidad humana, ¿no? Tú sabes que hay una tribu de indios americanos que tenían en la tribu a un tipo cuya única misión era hacer las cosas al revés que todos los demás, ¿no? Precisamente para buscar esa creatividad. Entonces el tío, por ejemplo, montaba a caballo al revés. En vez de dormir dentro de la tienda, dormía afuera. ¿Y eso qué pasa? Que al final alguna vez esa forma de hacerlo al revés, pues es mejor. Pero, pero
¿Eso es cierto que hay una tribu que tenía esa Sí, persona? sí, sí. Sí, sí, totalmente, vamos. Pero eso es un súper desarrollo, es decir, y ese Es podría una ser idea el Chief brillante. Innovation Officer de la tribu africana. De hecho, yo en mi oficina tengo uno también que le he dicho que a partir de ahora lo haga todo al revés. Joe, ¿cómo ves esta descripción y cuál es la tuya de qué es la creatividad? Me encanta lo del indio montado en el caballo al revés, porque creo que lo ha clavado Álvaro. Eh, yo la creatividad siempre, bueno, hay muchas frases hechas muy bonitas. Hay una que no sé quién la dijo, que es la creatividad es la inteligencia pasándoselo bien. Eh, y luego Picasso decía una cosa muy interesante y es que la gente decrece en creatividad, o sea, que todo el niño nace siendo muy creativo, pero por culpa del miedo, que es el gran enemigo de la creatividad, que es el que lo destruye, uno va dejando de ser creativo. Para mí siempre ha sido algo que es efectivamente hacer las cosas diferente, pero sobre todo arriesgarse, ¿no? Hacer las cosas de una manera que muchas veces por miedo no hacemos, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de, por ejemplo, la rama de la música, ¿no? Cuando hay un festival, la gente se viste de forma creativa. ¿Por qué? Porque pierde el miedo. Entonces, combina colores que a lo mejor no se atrevía a combinar. Y eso es la creatividad, crear de algo donde no había. También siempre me ha fascinado un ejemplo que yo no sabía, que es el perro, el dálmata, que me parece el animal más creativo que puedo definir. Cada dálmata es distinto y nacen todos blancos y sin puntos, es decir, Ah, sí, no sin sabía yo eso. lunares. No existe un dálmata igual y cada uno desarrolla sus lunares de forma diferente, pero todos nacen blancos. Pues creo que es la máxima expresión de lo que es la creatividad, que cada uno un poco se autocree, se autodefine y sea auténtico y único, ¿no? Wow. Por ir de atrás hacia adelante. El tema de los dálmatas, qué mal lo tienen que pasar los dueños primerizos cuando nace el dálmata y ven que no tiene ni un solo lunar. Dicen, Dios mío, será un dálmata de verdad, ¿cómo será después, no? Yo lo pasaría Claro, horrible. Estaría súper nervioso todo el claro. día. Y luego lo que comentas del miedo. em, Joder, perder el miedo es una sensación, o sea, es una necesidad para ser creativo, pero que hay que trabajarla. Entiendo que, por ejemplo, en tu etapa como jurado de OT, habrás visto muchos candidatos que muertos del miedo no han podido expresar su creatividad del todo, o al revés, gente que se ha podido venir arriba, se les ha ido el miedo y entonces es como tú dices, que se han expresado en su máxima creatividad, ¿no? Sí, yo creo que tanto a músicos como al propio Álvaro, como no sé, como a deportistas, el miedo es que te limita muy mucho. Y luego también está la parte del negocio, ¿no? Que muchas veces, no sé, Álvaro tendrá ciertos topes a ponerse creativo, pues porque tiene un cliente a lo mejor que está diciendo, oye, Álvaro, tiene que ir por aquí, pues ahora hay que llevar un tema un poco más sostenible, dar visibilidad a las distintas razas, que haya tantas mujeres, que haya igualdad. Entonces, claro, todos esos miedos que te traslada el cliente te frenan un poco tu creatividad, me imagino. No sé por qué me he ido al tema de Álvaro, pero me lo imagino así. Yo no tengo ni idea de cine, soy simplemente aficionado. Me gusta lo que hace Álvaro, pero me imagino que como en la música, ¿no? Cuando alguien se pone demasiado creativo con un disco, el AR, que es el representante un poco de la discográfica, te dice, oye, no hemos venido a hacer cosas experimentales, en plan Pink Floyd, ahora deberías hacer algo latino, ahora deberías las letras sencillas, no te compliques. Y esos son los frenos, o sea que el negocio también, el consumismo nos limita mucho, ¿no, Álvaro? Me imagino. Sí, o sea, nosotros en el cine ahora lo vivimos de forma brutal con el algoritmo, ¿no? El algoritmo esencialmente es una máquina que coge todo lo que ha funcionado ya en el pasado y busca que lo que tú tienes nuevo se parezca a algo que ha funcionado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Wow. Que eso va totalmente en contra de la creatividad, ¿no? Porque, claro, el hecho de que una película haya funcionado no significa que si la vuelves a hacer igual vuelva a funcionar, ¿no? Y por eso ahora en el cine se ve muchos remakes, muchas segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas partes, y tienes la sensación muchas veces con las series y también con muchas películas que ya las has visto, ¿no? Porque había un chiste en el New Yorker muy gracioso que me contaron otro día, que era un tipo que iba a un estudio con un guión y le decía, no, no lo vamos a hacer. Y el tío decía, ¿por qué? Que porque nadie lo ha hecho antes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, habéis empezado fuerte. Habéis empezado con
el algoritmo y el cliente como limitantes de la creatividad. O sea, que eso podrían ser conclusiones de los prismas ya después de estos 6 episodios. Lo primero es preguntar a la gente que nos estáis acompañando en LinkedIn en este momento, nos podéis poner comentarios, ¿qué opináis? Aquí es que habéis tocado muchísimo hueso, habéis tocado un hueso brutal, con cómo se puede acotar por la parte del negocio y por parte también del algoritmo. Lo del algoritmo me parece de lo peor que hay, ¿no? Si una máquina tiene que determinar tu creatividad, probablemente no experimentaríamos nada, no desarrollaríamos nada y simplemente evolucionaríamos mínimamente sobre, como dice Álvaro, lo que ya funciona. Y pues no seríamos lo que somos. Ahí has mencionado a Pink Floyd, pero vamos, los Rolling, Queen, cualquier gran grupo ha tenido que luchar contra esa R de la industria de la música, ¿no? Y cineastas y, vamos, me parecería una locura y me da un poco de tristeza, Álvaro, que nos cuentes aquí en directo que el algoritmo manda también sobre el mundo del cine. No, no lo hubiera dicho nunca. Bueno, el algoritmo, pero también hay que asumir la inteligencia de tu cliente, ¿no? El cliente nos sabe perfectamente las limitaciones del algoritmo. Si tú, por ejemplo, vas al algoritmo y pones, yo qué sé, por ejemplo, una película como Roma, rodada en blanco y negro, nunca, jamás saldría positivo eso, ¿no? Porque es una película experimental, creativa, diferente, ¿no? Recordáis que esa película ganó el Oscar y fue la primera vez que Netflix ganó un Oscar. O sea que también los clientes saben que no pueden cortar las alas de la creatividad porque al final se quedan sin producto, ¿no? Por eso todas las empresas tienen tanta inversión en investigación y desarrollo que no... y muchas veces no las coartan o no las dirigen, ¿no? De hecho, en Google creo que cada empleado tiene un 15% de su tiempo libre para hacer lo que quiera, cualquier cosa. Que no tiene que ser nada que le hayan mandado ni nada, sino desarrollar el proyecto que quiera, porque al final, claro, en el algoritmo nunca va a estar la creatividad. La Claro. creatividad viene siempre fuera. Y eso lo saben todos. Si bien es cierto que luego hay unas normas y, por ejemplo, en el mundo de la música también hay cuotas. Es decir, ya tenemos un hombre que cumple estos estándares y cubre este público, una mujer que cubre este público, un estilo que cubre este público, y ya la industria también marca si va a funcionar o no va a funcionar y a lo mejor tienes que probar otros estilos. Eso también es cierto. A veces también hay que darle ese voto de confianza a la parte de la cuota de negocio que sabe lo que puede funcionar o no, ¿no? Que en la publicidad Sí, pasará bueno, igual. la música es que desde luego siempre ha habido el algoritmo de una manera u otra, pero últimamente se está llevando demasiado al extremo, ¿no? Que decida el robot un poco, o esas tendencias que para mí son absolutamente maliciosas, que son esas listas que se llaman novedades viernes, ¿no? En la que, en la que lo único que hay es reggaetón, ¿no? Pues hombre, está todo como muy destinado, o cuando en Netflix también lo veo, que Netflix lo que quiere es que yo sea un analfabeto cultural y que me recomiende cuando acabe una serie lo que tengo que ver, ¿no? Y cuando acabe la siguiente yo no tenga ni que pensar. Entonces me convierta en alguien en el que acabe sin criterio casi, ¿no? Entonces eso lo convierte las artes en una especie de decoración, ¿no? O sea, recomiéndame música, pero no me quiero meter mucho de por medio. La quiero ahí, pero que sea un poco decorativa, ¿no? Y eso está haciendo mucho daño porque el algoritmo se concentra sobre todo en un género, ¿no? Entonces, no vamos a ver ningún artista que sea folk o no vamos a ver a ningún artista que toque en acorde menor el piano en Novedades Viernes, porque va a estar copado un poco por letras que no tengan textos muy complicados. El otro día vi la comparativa entre una letra de Antonio Vega, ¿no? Del Sitio de mi recreo, que era un solo autor, y una canción que se llama Dale Dum Dale, en la que hay siete autores, y la canción solo tiene eso, Dale Dum Dale, durante toda la canción, esa es la letra. Y pensaba yo, joder, y hace falta 7 tíos para escribir esta letra. Y entonces es el problema del algoritmo, que nos está convirtiendo en absolutos analfabetos. Y Fíjate lo que que nos... pretende es Dale, dale. una comodidad absoluta a la hora de consumir productos. Entonces, donde antes había prescriptores, pues no sé, es como si yo, la suerte que tengo yo de conocer a Álvaro y preguntarle, oye, dime las 5 pelis últimas que tengo que ir a ver, ¿no? Pues eso no tiene precio, porque es un tío que ya está muy cultivado y que sabes que te va a recomendar muy bien. Pero ahora parece ser que lo que es bueno es lo que decide la masa o un robot, ¿no?
No, y lo ves en el proceso creativo, ¿no? O sea, nosotros hacemos obviamente películas de autor, que esas son las que tienen más libertad, y luego producto específico para, por ejemplo, series, ¿no? Eso pasa mucho con las series, ¿no? Las series te dicen, bueno, porque además ellos, el algoritmo tiene una desventaja que es que sabe exactamente cuándo la gente se desconecta, cuándo la gente, qué personaje es el más popular, con qué personaje más gente se conecta y tal. Entonces ellos te marcan, pues por ejemplo, el famoso cliffhanger, ¿no? En todos los episodios hay un momento donde cuando va a acabar te presentan una trama nueva que te deje con ganas de más para que te enganche al siguiente episodio, ¿no? Entonces es una fórmula. Claro, el público al final no, acaba también, yo creo, un poco harto de siempre lo mismo, ¿no? Fíjate que Busca ahí, y me caminos encanta que distintos. estemos desviando el tema hacia... Esto es precisamente los primas de la creatividad y que estemos tocando un tema que además tanto nos afecta también en nuestra industria, como es el algoritmo, ¿no? Y también el criterio de la gente. Fíjate que yo no estoy tan de acuerdo contigo en esta parte, Álvaro, en la que la gente se cansa, sino que la gente, bueno, probablemente sí se cansa, pero no sabe que está cansada. No tiene tiempo para hacer esa reflexión y al final pues vas consumiendo y a lo mejor en el análisis dices, pues eso, ¿no? La gente pues, analfabeta, como decía Joe, analfabeta a la hora de elegir culturalmente qué obra quiere ver, tanto sea de música como de cine, pero no lo sabe, no lo sabe. Incluso ese miedo a la elección, que ya se habla del miedo a la elección cuando llegas a Netflix y tienes esa oferta infinita que te produce un poco de vértigo y dices, mira, prefiero en vez de elegir y dedicarle 8 minutos a elegir 8 minutos, prefiero que sea lo siguiente, dentro de el para ti, el recomendado, la que dicen que tengo que ver o la que sea tendencia en España, ¿no? Entonces, efectivamente, difícil veremos una obra que proponga algo nuevo si no quiere el algoritmo que lo veamos. Eh, nosotros teníamos en su momento la opción, y siempre se nos rondó por la cabeza, de personalizar las portadas en función de las últimas noticias que tú hubieras leído y de las que más se estuvieran leyendo en ese momento, pero que cada portada fuera distinta para cada persona. Y precisamente el freno que hubo fue qué pasa con esa parte editorial en la que tú quieres enseñar algo que crees que a la persona le puede ser útil para su criterio, independientemente de si ha leído o no respecto a eso. Esa parte de el arte, en este caso, del equipo editorial, ¿no? Y eso fue el freno y decidimos no hacerlo. Eh, y efectivamente, el algoritmo, no sé, me deja chof empezar con esto, ¿eh? Me deja chof, pero vamos, tenéis Pero muchísima hay razón. excepciones, hay excepciones. Mira, se acaba de estrenar hace 2 semanas una película en leridano, que todos los que sean catalanes saben que el leridano y el catalán son cosas diferentes, que se llama Alcarràs, que es una película pequeñita de una directora muy joven que ganó el Festival de Berlín de forma inesperada, nadie lo esperaba, Uh -huh. y que ha sido un éxito de taquilla brutal, ¿no? Siendo una película muy minoritaria. Y eso también demuestra, y esto se combina con esa idea, con eso que está pasando de que la gente se está dando de baja de Netflix, ¿no? Habéis visto que por primera vez el número de suscriptores de Netflix está bajando Uh -huh. de una forma muy preocupante, ¿no? Claro, la gente al final está harta, como dices tú, de estar 25 horas buscando para ver siempre lo mismo, pues al final para eso te Efectivamente. vas a una plataforma que te ofrezca contenidos diferentes, ¿no? Uh Pues -huh. son muy importantes los prescriptores que en el cine siguen existiendo, que son los festivales de cine. Y aunque algunos están ya yéndose un poco también a lo más comercial, pero todavía se mantienen como sitios, y pasa lo mismo con los festivales de música, ¿no? Que traen grupos nuevos y alternativos y exponen o proponen propuestas diferentes, ¿no? Claro. Es Pues mira, fundamental. precisamente me he pasado por LinkedIn ahora mismo a ver cuáles eran los comentarios y nos decían que les está pareciendo fascinante que estemos empezando con este debate de data, nos lo decía Elizabeth, eh, data versus creatividad. Eh, pues sí, la verdad es que es fascinante empezar por aquí, no estaba previsto, me encanta tener un guión para ir lanzando y ir creando, nunca mejor dicho. Pero sí que quiero pasar a otra parte que además ya habéis tocado, ha lanzado Joe sin darse cuenta, perdonad la gracia con el tema del dálmata, con el tema del blanco. Eh, el miedo al folio en blanco. Una sensación que todo profesional en algún momento, sobre todo después de un éxito, puede tener. ¿Cómo abordáis el miedo al folio en blanco a la hora de hacer la siguiente creación o a la hora de llegar, que es todavía mejor más difícil, a la hora de llegar a un objetivo que te ha propuesto un tercero o a la hora de, no sé, llegar a unos requisitos, ¿no? ¿Cómo abordáis ese miedo al folio en blanco? Joe.
Joe se mutea. Vale. Es que Joe además Yo, nos ha yo, dicho, estoy en medio de una obra y me voy a conectar como pueda. Entonces vamos contigo, Ah, Álvaro. perdón, No, ya has perdido, ya perdón, no puedes opinar. Ya no puedes opinar y tienes que estar de acuerdo con lo que no, diga Álvaro. yo le cedo, le cedo la No, palabra a es que yo. estoy en una obra que eso es parte de la creatividad, es hacer una de estas calls en mitad de una obra y entonces están taladrando y entonces yo estoy intentando dirigir cuando hablo yo que no, y entonces está siendo complicado. ¿Cuántas obras El llevas, fol Joe, en tu vida? esta es la única. Bueno, alguna en casa, Oh, pero pequeña. Sí, pero esta es la única. momento creativo, ¿eh? ¿De dónde colocar el Sí, muro? sí. ¿Cuántos enchufes? Sí, lo de los enchufes me tiene muy fastidiado, porque claro, o te acuerdas ese día, o si no tienes que empezar la obra casi de cero otra vez. Ahí Eh, la recomendación que yo te doy es que pienses en la altura del enchufe. Eso te va a cambiar todo. Los enchufes de ya, suelo ya no se llevan nada, ¿eh? Pero si los pones alto y luego quedan en plano, uff. Mira, yo tengo uno ahí que no sabes ya no sé lo el que se martillo que me da. lleva, ya no sé lo que se lleva y lo que no se lleva, ¿eh? Ya, Pero tampoco me quiero pasar de creativo, ya. porque mira la que ha liado el que decidió ser creativo y comerse un murciélago, o el que se haya zumbado al mono ahora. Eso es Joder, macho. demasiado creativo. Espera, ¿esto no se puede mutear? Esta parte, Álvaro, tú sabes si esto se podría. No, hombre, Dale, joder, dale, dale, no. no me censuréis. No, hablábamos Claro que del no. folio en blanco. eh, Mira, yo no me quiero poner en plan profundo, pero claro, todo se remonta un poco a la educación. Y entonces, claro, los que nos dedicamos a profesiones creativas, con cierta edad ya te das cuenta que todo el problema proviene del origen, ¿no? De que, por ejemplo, en los colegios a día de hoy, pues sigamos con una flauta que más bien es un arma Jedi que un instrumento, ¿no? O que no se nos ¿Se sigue llegando a la inculque, flauta? sí, que las artes todavía estén tan olvidadas, ¿no? Porque si hay buena educación, es decir, por ejemplo, gastronómicamente, pues tenemos cierta educación porque gracias a nuestras madres o incluso abuelas, pues siempre hemos comido más o menos bien, incluso con bajos presupuestos, ¿no? Y siempre nos han educado en lo que es bueno comer, un buen filete, un buen guiso, pero en las artes no ocurre así. Entonces yo noto que, claro, yo hice un experimento hace poco que fui a un colegio y les puse una canción de los Beatles y una de reggaetón, ¿no? Obviamente dije, ¿cuál les gusta más? Pues obviamente pues les gustaba más la de reggaetón, salvo a uno. Y entonces esto te indica que es que no hemos no solo educado, sino es que no hemos dado la opción de que la gente tenga cierto gusto por algo. Y entonces esto ha obligado a que decrezcamos en creatividad, intentemos siempre ir hacia un público masivo. Y eso impide que cuando acabemos ese proyecto, pues el folio se queda en blanco y es muy difícil. El bloqueo que se produce es precisamente por el miedo a arriesgarse, ¿no? Aunque me encanta la frase del el riesgo no es arriesgarse, pero es muy difícil hoy en día dedicarse a la música, es muy difícil dedicarse al cine, pues porque todo lo que no sea masivo es muy de nicho. Entonces va a ser muy complicado y a todo correr te van a tildar en 2 minutos de raruno. Y entonces eso, claro, aunque tengamos mucha personalidad o vayamos de que tenemos la verdad absoluta, luego es muy difícil cuando te tienes que enfrentar a una nueva creación y ves ese folio y todo tu entorno te dice, oye, cuidado, no vayas a ser demasiado tristón. Cuidado al componer, no vaya a ser demasiadas guitarras. Cuidado con los ritmos. Y ocurre con todas las artes, ¿no? Y es una pena porque, ya te digo, el miedo que produce ese folio en blanco es a día de hoy tremendo. ¿Y cómo podemos luchar contra esa situación? O sea, Pues hombre, no podemos simplemente aceptarlo no sé, vamos, es que el escenario no es nada optimista. yo creo que No, pasa también un poco en la publicidad, ¿no? Álvaro sabe más también porque me imagino que también hace spots. Está el algoritmo, pero también está el cliente que no quiere poner en riesgo ni un céntimo de su presupuesto, ni quiere poner ni un ápice de riesgo porque le puedan largar de la empresa o que sea un fracaso. Y eso genera una tensión y un miedo sobre los que creamos, que lo percibimos y obviamente nos afecta. Luego están los rebeldes que dicen que van de rebeldes, pero al final tienen que pasar por el aro porque hay una frase también muy clara que es que el que paga manda bastante. Eh, y entonces, no, hombre, no quiero pintar la situación de dramática, pero creo que hace falta que nos arriesguemos todos un poco más.
que asumamos cierto riesgo, porque el riesgo también, el riesgo y el éxito se llevan muy bien. Eso yo me imagino que gente como Álvaro, que también ha arriesgado mucho, podrá confirmarlo, que a veces cuando te arriesgas, pues como ha hecho esa peli que ha dicho pues llama la atención, ¿no? Porque hay algo que a nosotros nos beneficia, a los creadores, que es la curiosidad. Entonces, la curiosidad que mueve el mundo, vamos, yo que soy director de marketing, aunque siempre me he sentido director creativo, cualquier campaña que he hecho de cualquier cosa siempre pensaba, ¿qué genera curiosidad, no? Si genera curiosidad será bueno, porque la gente se para. Y hoy en día, con los filtros de atención que hay, para que alguien en Netflix elija una cosa u otra, tienes que empezar por la portada, como bien decías, y decir, pues venga, voy a tirar a colores amarillos o rojos que llamen la atención y generen curiosidad. Y luego en el contenido también. Pero claro, vuelvo a lo de antes, el miedo, ¿no? El miedo es nuestro gran enemigo. Álvaro, Yo estoy de acuerdo. Vamos contigo con lo del folio en blanco, si quieres, para la segunda parte, pero vamos a responder un poco a Joe con esto del riesgo. Bueno, o sea, ya es obvio que en la creatividad el riesgo es fundamental, ¿no? O sea, si no tomas riesgo, es imposible. O sea, si no tomas ningún riesgo, no puedes ser creativo, es imposible, porque al final acabas con esta cosa que quizás es el mayor enemigo del creativo, ¿no? Que es repetirse a sí mismo, ¿no? O sea, estar haciendo siempre lo mismo, que hay gente que le funciona fenomenal, pero eso no es creativo. O sea, el creativo, en mi experiencia, yo he tenido la suerte de trabajar con muchísimos creativos en mi vida diferentes, muchos que les da igual, que son millonarios ya les da igual, otros que no tienen para comer, pero al final, los que son verdaderamente creativos, cuando hablaba de los genios antes, el genio verdaderamente no escucha, hace como Carlos Saura, que es uno de mis mentores, y que dice que hay que escuchar a todo el mundo y solo hacer caso a los que tienen razón. Pero eso es fundamental, o sea, hay que estar abierto a ir al Prado o a leerte un libro o a viajar o lo que sea. Cuando dices, me da miedo el folio en blanco, pues te vas al Prado y ahí te aseguro que en un paseo de 1 hora se van a ocurrir 1.000.000 de cosas. O te vas a Japón, o ¿sabes? Pero claro, el miedo es, voy a tener que hacer lo que ya he hecho antes. A nosotros nos pasa ahora Campeones, ¿no? Vamos a hacer Campeones la segunda parte ahora, ¿no? Que vamos a empezar a rodar. Ah, no sabía. Claro, sí. Imagínate, claro, el director que es y el guionista son súper creativos, ¿no? Tú eres productor de Campeones. Yo soy productor, sí. Vale. Y en este caso, claro, dices, ¿cómo hago una película sobre un ejemplo de algo que era muy creativo al principio? Porque todo el mundo decía, bueno, eso es una locura, eso en el algoritmo no figura, ¿no? O sea, una de subnormales no lo va a ver nadie. Todo esto son frases que yo he recibido, ¿eh? O sea, no sí. Y claro, una vez que ya ha funcionado, ahora te enfrentas a hacer la segunda parte. ¿Cómo lo haces, no? Pues lo que ha sido un proceso muy natural, donde el director y el guionista han estado investigando, han conocido mucha gente y de repente un día se les ha ocurrido una cosa diferente que creemos que puede funcionar. Pero la clave es estar abierto, ¿no? Y no bloquearte, porque si te repites, al final puede funcionar a nivel económico, a nivel marketing, ¿no? O sea, desde luego, las segundas partes del cine son el ejemplo perfecto. ¿Cuántos Batman podemos ver? Yo cada vez que a mí me encanta Batman, ¿eh? Pero yo cada vez que veo Batman digo, si este ya la he visto, son todas iguales. Es que no ha cambiado nada. Claro. Entonces, claro, cada vez son menos creativas. Sí, son comerciales, pero ¿sabes? Una Coca-Cola siempre será la misma Coca-Cola, ¿no? O hay un vino de un sommelier especial que ha hecho una cosa diferente. Eso es otra cosa, eso es creatividad. De todas maneras, Coca-Cola, producto de consumo. De todas maneras, también por defender la posibilidad del algoritmo como un compañero y un apoyo, también se puede incluir la variable de originalidad a la hora de determinar si puede funcionar o no. Porque eso que has dicho de una película de subnormales, el algoritmo lo puede analizar y dice, oye, esto no se ha hecho nunca, y el hecho de que no se haya hecho nunca da una variable que determina pues esa originalidad, esa expectativa y puede provocar un efecto llamada, ¿no? También eso puede... O sea, que no sé si necesitamos un algoritmo para decirnos eso y no lo sabemos nosotros mismos, que es la parte de al ser original, es ese efecto llamada o ese color amarillo del que decía Joe para poner una carátula, ¿no? Tú mismo sabes, dices, oye, nunca se ha puesto una carátula amarilla, vamos a probarlo, que seguro que esto provoca algo de atención, ¿no? Bueno, Joe, además, porque es que casi no te he podido presentar, voy a haceros 2 rondas así, entre pregunta y pregunta, para que nos cuentes en qué estás ahora.
Porque has dicho, estoy de director de marketing, sí, pero yo eso ni lo había mencionado. Entonces, para que la gente que nos está viendo también desde casa sepa en qué estás, esa parte de polifacetismo de la que hablábamos. Y luego te quiero preguntar dónde te inspiras. Pero primero, ¿dónde estás? Bueno, pues a día de hoy soy director de marketing de Live Nation, que es una gran promotora de conciertos, eh, que ha estado sufriendo mucho durante los 2 últimos años, porque nuestro sector se ha visto obviamente muy afectado porque vivimos casi el 90% del negocio de los conciertos en directo y festivales. Uh -huh. Al no poder reunir más a la gente junta, pues eso se nos fue al garete, pero gracias a haber hecho las cosas bien en el pasado teníamos el suficiente pulmón como para aguantar ese año y medio, casi 2 años. ¿Pulmón de marca Y te bueno, refieres o pulmón económico? pulmón económico, Vale, es pulmón económico. Reservas, vale, despensa, lo vamos a vale, llamar. vale. Esta es mi labor fundamental y la que me inspira, y la que me gusta y a la que me dedico. Hacer campañas para que se vendan las entradas de los conciertos. Y ese es mi mundo, ese es donde, digamos que con la música he estado en todos los sectores, la he tocado, la he cuidado, la he ejercido, la he leído, la he estudiado, y al final pues he hecho de todo y ahora he acabado en el mundo de los conciertos y es donde me siento cómodo. Vale. Y luego, en mis ratos libres, pues bueno, tuve una experiencia televisiva que fue Operación Triunfo, Uh -huh. y a raíz de eso, pues tuve la suerte de, con un amigo que se llama John Sistiaga, de hacer un par de capítulos para Movistar dedicados a la música satánica y a la cristiana, y a raíz de eso hacer otro programa que se llamaba Hey Joe, que viajaba por el mundo descubriendo géneros musicales. Y luego a día de hoy pues estoy en esta obra, pues bueno, junté unos ahorros y como no podía estar quieto durante la pandemia, me metí en un negocio hostelero que inaugurará. Esto no es una promoción, esto es una pregunta, estoy contestando, que alguno dirá, ya está Sí, sí, metiendo. sí. No, 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 no. No, no, para nada. Y aparte, Eh, encantados, encantados. voy a abrir con unos socios un restaurante que se llama La Peligrosa, dedicado un poco a lo que yo considero que es música de calidad, Uh dedicado a la -huh. nostalgia, dedicado al mundo de la música que se toca, Pues a los vinilos, no te aburres. Queda claro que no te aburres. Eh, no me aburro. Joe, primero, muchísima suerte con este proyecto emprendedor que tienes. Muchas eh, gracias. eh, que, que siempre es necesaria, que uno habla siempre de trabajo, que el trabajo es importante, lógicamente, no voy a decir ahora que no, pero ese puntito de suerte siempre se agradece, que uno puede estar trabajando y no parar de currar y no conseguir la suerte por el motivo que sea, y entonces es importante, de vez en cuando, darle el lugar que le corresponde a la suerte, que hay que buscarla, que eso se decía mucho, ¿no? Ojalá que la Exacto, suerte me pille trabajando, desde luego, pero que te pille. Entonces, exacto. mucha suerte para este proyecto. Y ahora, preguntarte, ¿dónde te inspiras? Tanto para la parte de Live Nation, como para tu parte emprendedora, como para lo que has contado de tus proyectos televisivos, OT, viajar por el mundo. ¿Dónde te inspiras? ¿Tienes algún lugar al que vas? ¿Algún procedimiento, algún proceso? ¿Tienes un proceso creativo? Sí, creo que casi todo empieza por la música. Soy una persona que ha aprendido que para mí la música es una terapia, es decir, que ya tengo clarísimo que la música que me pongo en la ducha por la mañana, que es lo primero que hago, determina bastante mi estado de ánimo, incluso de mi humor, ¿no? Eh, Pero Creo que mucha la gente, eliges tú. hombre, claro, la elijo yo y entonces, pues según Claro. cómo me encuentro un día que estoy más cansado, pues necesito un poco más de punk, otro día que estoy más sentimental, me pongo ópera y voy cambiando, ¿no? Y creo que es algo que recomiendo mucho porque el otro día leía que este año el 35% de los españoles han llorado durante el año de la pandemia. Y decía yo, joder, Treinta y claro, cinco ante por esto hay dos. ciento. Sí, 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 el Me treinta parece y cinco poco, ¿eh? por ciento Poco, pero bueno, ya es una cifra alarmante. Sí. Y viendo además las cifras de suicidios y tal, pues decía yo, claro, es que ¿qué solución tiene el ser humano? Pues tiene la solución de los químicos, por supuesto, que es a la que recurre mucha gente. Pero es que hay mucha gente a la que yo recomiendo que se ponga música, porque, joder, si te metes dentro de la música es una forma de terapia absoluta, te puede cambiar. ¿Por qué cuando vamos al gimnasio nos ponemos música? Porque es que nos motiva. Y entonces yo lo recomiendo mucho. Entonces yo la Pero, inspiración siempre la saco de ahí. pero yo es que
no puedo evitar recordar de lo que hemos hablado y lo que estamos, el inicio de la conversación con la parte del algoritmo. Le estás pidiendo a la gente, nos estás pidiendo que tengamos criterio musical, conocimiento musical, una perspectiva para elegir la música que en un momento u otro nos puede ayudar como una especie de terapia inspiradora, relajadora, activadora, cuando al final lo que haces es poner Spotify o poner lo que sea y la radio de turno y lo que funcione, ¿no? Y como sea que nos tenemos que inspirar con las canciones de reggaetón y de trap, pues estamos fastidiados. No, pero mira, anda que no tienes listas. Mira, tienes listas en las plataformas de streaming. Tienes listas para cualquier estado de ánimo, si te fijas. Tienes música para estudiar, música para leer, música para hacer ejercicio. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo he probado Solo esas hay que listas, investigar. he probado esas listas y las hemos probado también aquí en la oficina de música para relajarte, música para estudiar, Y música son para... malísimas porque Y siempre hay son reggaetón, o sea, malísimas. y son malísimas. Pero bueno, en fin, vale. Pero es que yo estoy convencido y ya vuelvo a lo de inspirar. Yo, y con esto cierro un poco, yo estoy convencido que los jefes de Spotify y de Netflix no les gusta ni la música ni el cine. Simplemente son negocios de volumen, ¿no? No están ahí para darte el producto bueno, simplemente es para darte muchas opciones y por eso han creado el negocio. Eh, es que podemos entrar en un debate aquí importante, No, porque... y espera, que no te he contestado, que me he ido por los cerros. No, sí que me has contestado, ¿no? ¿Dónde te inspiras? ¿Se te ha ido el micrófono? Se te ha ido el micrófono, Joe. No te escuchamos. ¿Ahora sí? ¿Ahora me oyes? Sí, te Sí. escuchamos. Hola. Sí. Yo me doy un paseo por el Retiro y me pongo un disco y me sumerjo en él. Por un momento abandono un poco los problemas eh, y ahí la cabeza empieza a funcionar, ¿no? Entonces, pues empiezo a pensar en mis proyectos de vida, mis proyectos familiares, y bueno, los creativos estamos continuamente creando. Entonces empezamos a pensar, bueno, pues podría hacer documentales o podía... Pero siempre, en mi caso, siempre tiene que tener una banda sonora y eso es lo que me inspira. Es decir, que podría hacerlo sin música, pero la música me da otra visión, me transporta a lugares, la imaginación me fluye mejor y bueno, eso, o sea, Se te ha ido justo otra vez el sonido en el último momento. Nos queda claro el proceso retiro, música. Ahora ya te tenemos. vale. Digo que nos queda claro el proceso música, paseo retiro e inspiración. Pero fíjate, yo voy a con pequeño comentario por nuestra parte y voy con Álvaro. Si nosotros hiciésemos caso del algoritmo, haríamos noticias que se leen en un minuto o menos, que es lo que quiere la gente, 30 segundos de información. Pero no puedes hacer eso porque entonces estás yendo en contra de la posibilidad de informarte, más allá que llenar tu espacio de tiempo de titulares que no te van a aportar mucho más. Pero si no lo haces, pierdes audiencia, que es un poco de lo que hablas de Netflix y Spotify. Que aunque les gustase la música y el cine, hasta qué punto tienen la posibilidad de hacerlo en función de la demanda que el mercado les está exigiendo. Porque por mucho que a nosotros nos guste una cosa, te estás disparando en el pie porque el mercado te empuja hacia otro lado. Entonces también hay que entender todas las partes. Yo por lanzar una pequeña lanza a favor de la gente que no la haga, como a lo mejor nos gustaría que ocurriera, ¿no? Álvaro, vamos contigo. ¿Dónde te inspiras? Proceso. ¿Qué opinas de la parte musical que ha dicho Joe? Me encanta, o sea, yo me sentía totalmente identificado, pero a mí me pasa con el cine. Te vas al O sea, retiro y te ves una peli. no, a mí me gusta, la música es muy inspiradora también, pero sobre todo es desconectar. O sea, lo que es fundamental para poder inspirarte es poder pensar. Y para poder pensar tienes que desconectar de el teléfono, de estar en las redes sociales y tal. Eso es muy difícil que tú generes. Es posible, y te puede ocurrir que de repente recibas una influencia de una red social, una foto que te inspire o lo que sea, pero generalmente no te da tiempo a digerirla o a procesarla, ¿no? Para mí la creatividad es como una fórmula, es como si fuésemos alquimistas y los elementos están ahí, todo está inventado ya, todo se ha creado ya. La cuestión es combinarlo de una forma diferente, ¿no? Y para eso hay que saber cuáles son los elementos. Hay que saber cuál es el oro, cuál es el azufre y las propiedades de cada uno. Y por eso es importante salirte un poco y poder pensar y poder abrirte a los maestros, porque yo siempre he pensado, y en el cine me pasa todo el rato, los maestros son maestros por algo. Pasa lo mismo con la música, o sea, tú ves a Mozart y
es diferente, o sea, es una cosa, es una experiencia alucinante. Te vas a ver un cuadro de Picasso, ¿no? Ayer lo hablaban, tú ves el Guernica y es algo que te queda marcado de por vida. Tú puedes ver 1.000.000 de pósters, pero muy pocos se van a quedar en tu cabeza para siempre. Eso es lo que consigue un maestro, ¿no? Un genio. Yo creo que hay que escuchar a los maestros y tener tiempo de reflexionar sobre la obra de otros, sin tener que copiar, pero sí cogiendo ese poquito de aquí, ese poquito de allá, y de ahí, así es como me pasa a mí, yo es como me inspiro, ¿no? De repente a lo mejor hay veces que me inspiro viendo documentales o viendo películas, o a lo mejor viendo un noticiero o leyendo un libro, ¿no? Pero generalmente la inspiración no es algo que sabes que va a venir porque te has leído ese libro, sino es un poquito de ese libro con un poquito del telediario, con un poquito de la música que has oído, y de repente, ¡pum!, surge algo diferente. Y esa es la clave, es hacer, porque el valor, de verdad, el verdadero valor del creador y el verdadero valor del artista es hacer algo que no se ha hecho antes. Porque lo demás, para copiar no tiene precio. Es decir, siempre se hablaba de que los chinos copiaban todo a un precio muy barato y al final los márgenes cada vez eran menores, ¿no? La clave está en innovar, en ser el que se te ocurre, ahí está el valor. Entonces, claro, el 90% de las veces te van a decir que no. Mira, nosotros en Morena tenemos una regla, Morena Films, que es mi productora, tenemos una regla de cada 10 proyectos que tenemos, que desarrollamos, sale uno. Y tienes que estar dispuesto a que de 9 te digan que no. De hecho, yo siempre a todo mi equipo le digo, el no existe. Te van a decir que no siempre. Y de vez en cuando te dicen que sí. Y ese estás haciendo el 10%. El 10%. Sí. Ojo con esa recepción de la negativa, ¿eh? Eso no es fácil en el mundo creativo, eso es complejo. Bueno, porque de lo que hablamos también es de la distancia con tu ego, incluso para mirar a maestros. Pero hay que escuchar también al cliente. O sea, muchas veces ese no tiene un fundamento, ¿no? Y muchas veces nosotros la regla está de si el mercado no te lo compra es que no lo tienes que hacer. Y hay veces que a lo mejor cuando te decían que no tantas veces a Campeones, a la 19ª vez que picheamos Campeones, ya habíamos cambiado algo adaptándonos a esas cosas que nos iban diciendo, ¿no? A lo mejor de forma inconsciente, pero siempre que tienes una presentación con un cliente que te dice que no, puedes aprender algo y adaptar tu producto para que sea, no venderlo, no prostituirlo, pero sí adaptarlo un poco a por qué el algoritmo le ha saltado la alarma roja, ¿no? A lo mejor no es tan difícil. ¿Has dicho 19 veces pichear Campeones? ¿Pasó de verdad? O sea, ¿fueron 19 o muchas veces las que rechazaron Campeones? Sí, muchas veces. De hecho, Campeones al principio no lo quería prácticamente nadie. Luego al final apostó Televisión Española y Movistar y apostaron, sobre todo Televisión Española, casi por una cuestión de servicio público. O sea, que decían, bueno, es que esta película hay que hacerla, ¿no? Pero no es que dijesen va a ser un éxito brutal, sino que, bueno, como somos un servicio público, lo hacemos. Movistar sí que lo vio más, ahí sí tuvieron más visión y los dos apostaron por algo que todos los demás habían dicho que no. Un minuto. Escuchar, perdonad, maestros. Yo os tengo que lo sabía, abandonar. Lo sabía. Si me das... Tengo aquí a gente detrás haciendo gestos. Que la hora. Perfecto. Además es que te vas con los Rolling. Te vas con los Rolling además, ¿no? No, ojalá. Bueno. Detrás del escenario siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Joe. Nos vemos en 48 horas en el Wanda, ¿no? Así es. Perfecto. Espero que sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los que nos habéis escuchado y a Álvaro, como siempre, que es un gusto escucharle. Y a ver si algún día trabajo con Álvaro, a ver si alguien nos quiere. Aprovecho ahora para meter la cuña. Pero sales ahora, ¿no? En un documental. Exactamente, sí. Es lo que te iba a decir. Es un gran elemento de mi nuevo documental. Bueno, pues hablas muy bien, Joe, ya te lo dije el otro día. Bueno, lo intento. Muchas gracias, señores. Hasta luego, adiós. Chao. A ver, dadme un segundito que tengo que colocar bien a Álvaro. Esto, claro, no estaba ni medio previsto, Álvaro. Entonces, dame un segundo, porque te quedas conmigo 15 minutillos más. ¿Sí? Venga. Entonces, dame un segundo, que esto sí que no lo tenía ni medio previsto. A ver si me quiere el software. Vamos a ver. Estoy quitando rótulos, No, el tuyo no lo puedo quitar. El que tengo que quitar es el de Joe. Y a ti hacerte un poquito más grande. Madre mía, yo ya tengo un máster de streaming a nivel... No te puedes ni imaginar. No sé de qué me va a servir, pero la verdad es que tampoco me van a contratar en ningún sitio para ser streamer o productor de streamers, pero bueno, a ver, te pongo un poquito al centro. Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Esto de connecting docs luego
A ver dónde me lleva. No les vendría mal a muchos tener un realizador en sus vídeos. Mira, vamos a hacer... ¡Pum! Vale, más o menos, ahí estamos. Entonces, y la mosca de arriba, claro, ya no está en el medio, da un segundito, que esa sí no queda muy fea. Vamos a ver, y no puede quedar fea, lógicamente. Vamos a ponerla en su sitio más agradable. Ya está, ahora sí que sí. Vale, entonces, vamos a ver si no se ha ido todo el mundo cuando ha dicho yo que se iba. No, seguimos con gente en LinkedIn, y como ya sabéis, de todas maneras, haremos una cobertura de este último episodio, recopilando todo lo que hemos dicho. Y seguimos calientes en la temática, porque has lanzado una cosa, Álvaro, que me parece brutal, sobre escuchar a los maestros. ¿En quién te inspiras? ¿Quiénes son tus maestros? Y hasta qué punto te puedes inspirar en alguien que no consideres maestro hasta que le ves. Bueno, eso pasa todo el rato, ¿no? O sea, a mí creo que o sea, los maestros son aquellas personas que hacen una obra que permanece en el tiempo, ¿no? Y que de alguna manera cambia la forma de hacer las cosas. Yo creo que eso es, para mí, la definición de maestro. A mí, yo solo aprendí de pequeño que escuchaba un programa de cine que hacía Carlos Pumares por la noche, por la madrugada, y le preguntaban por películas y de vez en cuando gritaba y decía ¡obra maestra! Y despertaba a todo el mundo. Y a mí se me quedó marcado eso de la obra maestra para siempre, ¿no? Y es verdad que, claro, el producto y la obra maestra son dos cosas diferentes, que no necesariamente la obra maestra va a tener más éxito, pero sí que la obra maestra tiene una forma distinta, una forma original de hacer o de enfrentarse a un tema, ¿no? Ya sea cualquier arte o cualquier producto, ¿no? Pero es verdad que muchas veces te inspiras de alguien, de algo que no es así. O sea, la cuestión es tener la cabeza abierta, o sea, permanecer abierto y salir de los estereotipos y el cliché, ¿no? Esa gente que dice, no, es que las cosas son así. Mal. Las cosas son así hasta que dejan de serlo. Claro. Yo creo que ahí está la clave. Mira, de nuevo vuelvo a mi mentor, a Carlos Saura. Mí, un gran maestro que es Carlos Saura, que siempre tiene 90 años y siempre está leyendo, viendo cosas alucinantes. Igual hablando con él te habla de Gracián o de Quevedo, y te lo recita perfectamente, que te habla de Zetangana, ¿no? Y me parece que esa es la clave. La clave para mantener un cerebro creativo es mantener un cerebro poroso. ¿A Carlos Saura le gusta Zetangana? O sea, ¿lo estamos confirmando en directo? Sí. Vale. Me flipa que con la trayectoria de Carlos Saura se las cante tiene 90 todas. años, pero es muy moderno. Sí. Muy moderno y aparte es un gran experto musical, sabe muchísimo de música. Claro. Bueno, pues aparte de Carlos Saura, ¿tienes algún otro maestro más allá de que incluso fuera de tu arte? Bueno, yo creo que es lo que hablaba antes, ¿no? La literatura. O sea, porque claro, generalmente la creatividad también requiere trabajo. Es una cosa que quizá ahora se pierde de alguna manera en el mundo del Twitter, ¿no? O que parece que hay que hacerlo todo muy rápido y si no triunfas de inmediato, entonces, ¿qué pasa? Que eso genera muchísima frustración. Yo creo que la frustración del no triunfo tiene que ser convertido en energía para seguir trabajando, ¿no? Y no puedes esperar triunfar a la primera. Y pasa un poco con las generaciones más jóvenes, que están tan acostumbradas al reward, a la inmediatez, ¿no? A la inmediatez que al reciclar constantemente, efectivamente. No me importa retener porque llega algo nuevo. Claro, pero el otro día leía una entrevista de Ukulele, recientemente fallecida tristemente, que sabéis que era una fotógrafa con la que yo tuve la suerte de trabajar, y decía, claro, es que la gente me dice, no, es que tú eres fotógrafa, llegas y haces clac. Y decía, no, es que yo hago una foto en blanco y negro y luego a lo mejor me paso 40 días pintándola. Y al final parece que es una foto en color, pero es una foto en blanco y negro que yo he pintado durante 2 meses, ¿no? Wow. Entonces, claro, eso es ser creativo, ¿no? Mira, es que y yo creo que hay muchos maestros. Antes, cuando estábamos hablando de cuál es tu proceso de creatividad o dónde te inspiras, tú de lo que hablabas era de tener la mente siempre activa. Y eso es muy importante, ¿no? De la que hablas de la porosidad. Y puede ser que en alguna ocasión confundamos lo que es tener la mente activa con tener la mente adormecida. Porque cuando tienes la mente adormecida, más en esta época, has mencionado la era Twitter, yo hablo de la era TikTok, en esa temeridad del scroll infinito, pues uno puede tener la mente adormecida pensando que la tiene activa. A mí particularmente me pasa que en ese momento del scroll infinito algo te gusta, te llama mucho la atención y dices,
venga, me lo voy a guardar para después. Y ese después nunca ocurre, ¿no? Porque al final, como dices, va a llegar otra cosa que va a ser lo que me inspire. Y no funciona así, ¿no? Funciona... Quizá estamos pasando esa cultura del saber, a esa cultura del saber buscar, que nos está confundiendo, porque uno no puede crear si no sabe, porque por mucho que tú sepas buscar, no te va a llegar la inspiración buscando. Te llega la inspiración cuando conectas puntos a partir de tu conocimiento, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, no es que las redes sociales no te generen una cantidad de información de la que te puedes inspirar. El problema es que si te bombardeas con tanta información, como dices tú, es imposible digerirla, ¿no? Claro. Creo que en las redes sociales hay gente súper creativa y hay gente que está enseñando cosas que nunca has visto, ¿no? Pero creo que nosotros como usuarios, una cosa es ser el que pone, yo siempre digo, a mí me gustan las redes sociales porque me encanta poner contenido en redes sociales, no leerlo de los demás. Pero Oye, no es que... nos hablan aquí también del deporte, de la importancia del deporte para ser creativo. También, eso no lo hemos tocado. Fíjate que eso nos hablan del deporte los deportistas, pero no nos han hablado del deporte los que no sois deportistas como un elemento para acceder a la creatividad. No sé si porque no lo hacéis, como yo, que soy un fitnessman absoluto, o porque, bueno, a lo mejor tenéis otros métodos. No sé, tú sí que haces deporte, me has dicho antes fuera de cámara. Sí. Yo creo que cada uno tiene que tener cada maestrillo tiene su librillo. Hay gente que le gusta pasear por el retiro, como yo, hay gente que le gusta ir a nadar, hay gente que le gusta montar en bicicleta o correr o leer a Tolstoy, ¿no? O sea, yo creo que el deporte es una de los medios, ¿no? Pero la gran ventaja del deporte, todos los que hacen deporte y que han hecho un poco de deporte, es que te obliga a desconectar. Tú cuando estás metido en un deporte no puedes pensar nada más que en eso. Y eso es una maravilla porque cierras, cortas, y eso es clave. Y luego la recuperación de tus neuronas. Ese momento en el que desconectas, tienes que volver a construir tu realidad. ¿Cómo empiezas de nuevo? Es como el reset del ordenador. Entonces, ¿cómo empiezas de nuevo? A lo mejor con lo que empiezas, si te fuerzas a empezar con cosas importantes, empiezas a activarlas, empiezas a sacarlas adelante. Es un momento muy bonito, ¿no? El primer pensamiento que te llega. Es el esfuerzo también, ¿no? Eso de intentar, por ejemplo, yo hago una cosa que creo que es intentar acordarme de lo que he soñado, ¿no? Inmediatamente cuando te despiertas tienes que intentar recordar porque claro, tu momento más creativo es cuando estás... Bueno, hay veces que me acuerdo y veces que no. Se me han ocurrido algunas películas soñando, ¿eh? Oye, muy mal que estemos haciendo esto en los prismas de la creatividad, porque nosotros tenemos un podcast, perdonad que haga autopromo, un podcast que de hecho ya más de 100 episodios y en este año no lo hemos reactivado precisamente por el volumen de streamings y también por ofrecer algo distinto, ¿no? Ser creativos nosotros en el podcast, que estamos en ello. Pero tenemos un podcast que se llama 80-20, donde invitamos a diferentes profesionales de la industria para hablar de muchísimos temas de la industria y de no de la industria. Y una de esas cosas que hacemos es preguntar a todos los invitados qué han soñado hoy. Alucinarías las respuestas que nos dan. Alucinarías. Entonces, no puedo evitarlo. Te lo tengo que preguntar. Es que si no lo hago, es que voy a tener un problemón aquí cuando salga fuera. Álvaro, ¿qué has soñado hoy? Te lo tengo que preguntar. Pues mira, hoy he soñado... lo tengo difuso, estoy llorando de la emoción, de recordar este momento, lo que se vive ahí en nuestro plató. No todos los días te acuerdas de lo que has soñado, pero hoy sí que tengo la suerte de acordarme y he soñado con uno de mis... he soñado, obviamente, en este caso con Campeones 2, ¿no? Porque es una cosa que estoy a punto de empezar. Y no vale hacer autopromo, fingiendo el sueño, ¿eh? Eso imagínate, Campeones 2, imagínate. Pero sí que estoy ahora con eso en la cabeza y he soñado con uno de mis socios y la conversación que teníamos sobre cómo íbamos a hacer la película, ¿no? Porque claro, estamos en ese proceso ahora mismo y eso es lo que he soñado. No es que sea muy creativo, ¿eh? Pero a lo mejor eso sí que significa que hay algo que te preocupa y que te tiene ahí. No he soñado ninguna obra maestra esta noche, no. Te recomiendo que le eches un vistazo a la posibilidad de los sueños lúcidos, como una herramienta para controlar y dirigir tu sueño una vez que sabes que estás soñando. Échale un vistazo a la bibliografía que hay al respecto, porque cuando te adentras en ello, los primeros meses es como una mierda que no sirve para nada porque no consigues nada y piensas que es todo mentira. Y cuando ya llevas un par de meses y empiezas a notar resultados, puede ser una de las mejores experiencias que tengas en tu vida, controlar tu sueño.
Échale un vistazo, te lo recomiendo muchísimo. Yo lo he vivido y te puedo decir que tener sueños lúcidos es de las mejores cosas que te pueden pasar Pero todo a esto te ha nivel mental. pasado sin drogas. Estamos hablando de algo sin drogas, ¿no? Sí, sí, sin drogas, absolutamente sin drogas. Más allá de todas las drogas químicas que tu cerebro libera mientras estás durmiendo. Y una de ellas es, una vez que sabes que estás soñando, dirigirlo hacia tus intereses. Sueños lúcidos. Echadle un vistazo ahí. Iba a decir, googleadlo, pues sí, googleadlo. Hay muchísima bibliografía al respecto y te va a encantar. Si lo pruebas, te va a encantar. Te iba a preguntar una cosilla más que es sobre la reinvención. Tenemos 2 minutos antes de que se nos termine ya esta hora que nos hemos comprometido con nuestra audiencia estar. Si te has tenido que reinventar en alguna ocasión y cómo has afrontado ese momento de reinventarte. Porque tienes, por aquí tengo la chuleta, 7 largos, 45 pelis producidas, no sé cuántos documentales, has trabajado con... O sea, entiendo que en algún momento te has tenido que reinventar. No, yo soy el rey, y además me encanta la reinvención. Yo antes, yo estudié finanzas y Estamos hablando con un trabajé banquero. en un banco de inversión durante muchísimos años, durante casi 10 años. Hice un Vale. máster en finanzas también y me reinventé dejándolo todo y montando una productora que se fue Morena Films, ¿no? Esa fue mi primera reinvención. Porque yo sentía que era algo que no me gustaba. Todo el mundo me decía, no lo hagas, no lo hagas, ¿cómo vas a dejar esto? Y cuanto más me decían no lo hagas, más ganas me daban de hacerlo, ¿no? Claro. Mi segunda reinvención fue la primera vez que como productor dirigí. Ajá. También me decía todo el mundo, no lo hagas, no lo hagas. Eso cuando te dicen no lo hagas, a lo mejor es que hay que hacerlo. Vale. Pero Eso sí, contradice mucho lo que has dicho antes, pero me encanta. O sea, que vivimos en el mundo de la contradicción. Pero hay que, o sea, el no no existe. O sea, Claro. el no es solamente una reacción a algo que a lo mejor lo has contado mal o lo tienes que contar de otra manera. Pero vamos, yo en el caso de mi dirección, de mi primera película, que además como director gané un Goya, pues te digo, todo el mundo me decía, hombre, no, porque todo el mundo va a decir, mira, este productor que se mete a director, te van a mirar mal, te van a hablar mal. Y cuando era banquero, todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a dejar la banca? Si es donde más dinero te van a pagar, donde tienes futuro, en eso de la farándula no tienes ningún futuro. Por eso yo animo a todo el mundo a reinventarse. En cuanto te aburras de lo que estás haciendo, cambia. Esa es la clave, es pasarlo bien. Si te lo pasas bien en tu trabajo, tú te lo pasas bien en tu trabajo, no hay más que verte, pues ya está. O sea, ni me lo has preguntado, ¿no? Ni me lo has preguntado. La cara. No, pero es que es fundamental. Entonces, darías como clave ese momento clac en el que dices, no me lo estoy pasando bien, ¿cuánto tiempo llevo sin pasármelo bien? Necesito encontrar, a través de la inspiración, incluso a lo mejor en tu mismo trabajo, puedes empezar a pasártelo bien. Porque reinventarte no significa, como tu caso, dejarlo todo para cambiar al 100%, porque cuando pasas de productor a director de cine, es un cambio enorme, pero sigues dentro de la industria, sigues dentro de Morena, sigues... Y con la experiencia que has adquirido en otras áreas dentro de esa profesión, dices, oye, ¿y por aquí? Y a lo mejor luego lo pruebas e incluso combinas, porque a lo mejor en esa combinación te encuentras a ti mismo, como es tu caso. Yo creo que la clave es recuperar al niño, lo que ha dicho yo al principio, y esa al final es la esencia del ser humano. Nosotros tenemos parte del niño y esa es nuestra parte más valiosa. Y si perdemos al niño totalmente, nos convertimos en seres grises sin ilusión. Los niños tienen ilusión todo el rato. Esa es la clave, es recuperar la ilusión, el juego, pasarlo bien, asombrarte, y todo eso, ¿no? Muy bien. Y si te enrocas en lo tuyo, ni te asombras, ni lo pasas bien, ni tienes ilusión. Álvaro, mil gracias por este rato que has estado con nosotros esta hora. Ha sido un placer, me lo he pasado enorme, ya ha quedado claro. Y yo creo que la audiencia también se lo ha pasado muy bien y que nos ha servido mucho de inspiración este rato contigo. Muchísimas gracias y mucha suerte con Campeones 2, con el docu con el que estás y con toda la que llegue, ¿vale? Fenomenal. Gracias a vosotros y a todos los que están conectados. Seguimos. Hasta luego, Álvaro. Hasta luego. Vale, bueno, pues aquí lo teníamos, voy por aquí y ahora mi plano. Muy bien, un poquito de musiquita para contaros qué os ha parecido. Bien, ¿no? Yu Pérez Oribe, Álvaro Longoria, 2 visiones completamente distintas y al mismo tiempo muy, muy parecidas que se complementan fenomenal. Voy a subir un poquito la música y os cuento. A ver qué tal se oye. Ahí está. Os cuento. Bueno, pues 6º episodio de los prismas de la creatividad y último de esta temporada. ¿A dónde nos lleva? Pues nos lleva ya en 2 semanitas a montar, me dice Manuel,
nunca prometas nada en la industria del periodismo, nunca se promete nada, no vaya a ser que luego, bueno, pues en 2 semanas, luego Manuel me tira de las orejas, en 2 semanas vamos a montar una tertulia con la gente de el lado del anunciante, la gente de dirección de marketing, que hayan podido ver, y si no ya nos encargaremos el episodio que se hayan perdido, que hayan podido ver esta temporada. Vamos a montar una tertulia con ellos, para que nos cuenten, primero, que nos respondan cómo ven ellos la creatividad, pero sobre todo que valoremos y que reaccionemos a lo que nos están contando, lo que nos han contado todos los invitados que hemos tenido en los Prismas de la Creatividad, este programa que hemos creado junto a Manifiesto, que ya sabéis que ha sido, pues eso, un currazo y un placer enorme hacerlo. Hemos tenido a DJ Nano, Paco Roncero, Raquel Sánchez Silva, Amaya Valdemoro, hemos tenido a Ona Carbonell, a Pablo Carbonell y ahora estos 2 invitados enormes, que han sido Joe Pérez Oribe y Álvaro Longoria. Eso lo vamos a hacer en 2 semanas. Después, ¿qué vamos a hacer después? Aparte de todas las coberturas que estamos haciendo. Después vamos a crear un white paper. Y ese white paper os lo vamos a enviar con todo el resumen y con todos los puntos y toda la parte transversal que nos hayan dicho estos enormes 8 profesionales que nos han acompañado en los Prismas de la Creatividad. Y con eso cerraremos esta primera temporada y nos vamos para la segunda, que ya tenemos un listado enorme de profesionales que nos pueden acompañar. Esperamos haberlo hecho bien. Nos encantará toda la crítica constructiva, la destructiva también. No es broma. Todo el feedback que nos podáis dar para que podamos mejorar para la siguiente temporada. Yo me lo he pasado enorme y lo dicho, nos vemos en unas semanitas con esa tertulia que montaremos junto a Manifiesto también, con directores de marketing contándonos cómo ven ellos la creatividad. Un gustazo enorme. Nos vemos toda la comunidad de LinkedIn, que siempre nos acompañáis con esa llamada que hace LinkedIn. Sois geniales y ojalá pudiéramos saber exactamente quién habéis estado para tener un detalle con vosotros, que en el directo yo os pregunto, pero estáis tan ahí, que aparte el chat de LinkedIn funciona de aquella manera. Ha sido genial. Muchísimas gracias. Adiós, que se me acaba hasta la música, que me enrollo. Adiós.